¿Cuántas veces has sonreído cuando querías gritar? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando tu alma gritaba no? ¿Cuántas veces has tragado tu propia dignidad para ser aceptado por aquellos que, en el fondo, desprecian tu debilidad? Si te reconoces en estas preguntas, entonces has caído en la trampa más sutil y devastadora de la moral cristiana, la amabilidad como virtud suprema. Pero permíteme revelarte una verdad que sacudirá los cimientos de todo lo que creías saber sobre la bondad. Tu amabilidad no te ha hecho noble, te ha hecho invisible, no te ha convertido en un ser superior, sino en un esclavo voluntario de las expectativas ajenas. Si esta reflexión te está haciendo cuestionar todo lo que dabas por cierto, suscríbete al canal y déjanos tu like para que podamos seguir explorando juntos estas verdades incómodas. Cuéntanos también desde qué ciudad nos estás viendo, porque cada perspectiva enriquece nuestra comprensión del mundo. Friedrich Nietzsche, el filósofo que se atrevió a proclamar la muerte de Dios y a cuestionar los valores más sagrados de Occidente, nos advierte sobre el peligro mortal de la amabilidad excesiva. En su análisis demoledor de la moral cristiana, Nietzsche identifica cómo la búsqueda desesperada de ser amado y aceptado constituye una forma de nihilismo pasivo que aniquila la voluntad de potencia y convierte al individuo en una sombra de lo que podría ser. La amabilidad, tal como la concibe la moral de rebaño, no es más que una máscara que oculta el terror existencial al rechazo. Es el mecanismo mediante el cual los espíritus débiles intentan comprar su lugar en el mundo, pagando con la moneda más valiosa que poseen, su autenticidad. Cuando antepones la comodidad ajena a tu propia verdad, cuando sacrificas tus deseos más profundos por obtener una sonrisa de aprobación, estás practicando la más refinada forma de autodestrucción espiritual. Esta falsa virtud tiene sus raíces en lo que Nietzsche denomina la moral de esclavo, esa inversión perversa de los valores que convierte la debilidad en fortaleza, la sumisión en nobleza y el resentimiento en virtud. Los esclavos, incapaces de afirmar su propia voluntad de potencia, han creado un sistema moral que glorifica precisamente aquello que los mantiene en su posición de subordinación. La amabilidad compulsiva es su arma más sofisticada. Te convence de que la renuncia a ti mismo es el camino hacia la grandeza espiritual, pero observa más de cerca esta supuesta virtud y descubrirás su naturaleza parasitaria. El individuo excesivamente amable no actúa desde la abundancia de su ser, sino desde la escasez de su autoestima. Su bondad no brota de la generosidad natural de un espíritu fuerte, sino del cálculo desesperado de quien teme quedar solo. Esta amabilidad es, en realidad, una forma sofisticada de cobardía existencial, una negación de la vida que se disfraza de afirmación. La voluntad de potencia, ese impulso fundamental que Nietzsche identifica como la fuerza motriz de toda existencia, se ve completamente anulada por esta sed insaciable de aceptación. Cuando tu energía vital se canaliza hacia la satisfacción de las expectativas ajenas, cuando tu creatividad se subordina a la búsqueda de aprobación, estás traicionando la esencia misma de lo que significa estar vivo. La voluntad de potencia no se manifiesta en la sumisión, sino en la capacidad de crear valores propios, de imponer tu perspectiva única sobre el mundo. El individuo atrapado en esta dinámica se convierte en lo que Nietzsche llama un hombre del rebaño, alguien que ha renunciado a su individualidad para fundirse en la masa anónima de los que buscan seguridad en la uniformidad. Su existencia se reduce a una serie de respuestas automáticas a los estímulos sociales, una danza mecánica de sonrisas y complacencias que lo alejan cada vez más de su núcleo auténtico. Esta invisibilidad espiritual que resulta de la amabilidad excesiva no es accidental, sino estructural. Al negarte a ti mismo sistemáticamente, al reprimir tus impulsos más genuinos, al silenciar tu voz interior en favor del coro de voces externas, estás realizando una operación de autoborradura que te convierte en una presencia fantasmal en tu propia vida. Los demás pueden verte, pero no te perciben realmente, porque no hay nada sustancial que percibir.
El resentimiento, ese veneno que Nietzsche identifica como el combustible de la moral de esclavo, encuentra en la amabilidad compulsiva su expresión más refinada. Quien sonríe cuando quiere gritar, quien dice sí cuando siente no, acumula una rabia sorda que se vuelve contra sí mismo. Esta rabia reprimida se transforma en ese odio silencioso hacia aquellos que poseen la libertad que él mismo se ha negado, hacia aquellos que se atreven a ser auténticos, mientras él permanece prisionero de su propia necesidad de aprobación. La moral cristiana, con su glorificación de la humildad y la abnegación, ha creado un sistema que premia precisamente aquello que debilita al individuo. La compasión, elevada a la categoría de virtud suprema, se convierte en una trampa que impide el florecimiento de la grandeza humana. Nietzsche nos muestra cómo esta moral de la compasión no surge del amor genuino por el otro, sino del miedo a enfrentar la propia soledad existencial. Pero existe una alternativa radical a esta existencia fantasmal, la transvaloración de todos los valores. Nietzsche nos invita a cuestionar cada uno de los preceptos morales que hemos heredado, a examinar si realmente sirven al florecimiento de la vida o si, por el contrario, la debilitan y la empobrecen. Esta transvaloración implica el coraje de reconocer que muchas de nuestras virtudes más preciadas son en realidad síntomas de decadencia espiritual. El camino hacia la autenticidad requiere el desarrollo de lo que Nietzsche llama la moral de señor, una ética que no se basa en la búsqueda de aprobación externa, sino en la afirmación gozosa de la propia existencia. El individuo que ha desarrollado esta moral no necesita ser amado por todos, porque ha aprendido a amarse a sí mismo. No busca la aceptación universal, porque ha encontrado la aceptación en su propio ser. Esta transformación no es un proceso cómodo ni fácil. Implica la voluntad de ser malentendido, la capacidad de permanecer solo cuando sea necesario, la fuerza para enfrentar la hostilidad de aquellos que se sienten amenazados por tu autenticidad. Pero es precisamente esta capacidad de generar resistencia, de provocar reacciones fuertes, lo que te devuelve la visibilidad espiritual que la amabilidad compulsiva te había robado. Ser temido, en el sentido nietzscheano, no significa ser cruel o despiadado, sino poseer la fuerza suficiente para mantenerte fiel a tus principios incluso cuando esto genere incomodidad en los demás. Es tener la valentía de decir no cuando tu integridad está en juego, de mantener tus límites incluso cuando esto decepcione a quienes esperaban tu sumisión habitual. La estética de la existencia, ese concepto nietzscheano que nos invita a vivir la vida como una obra de arte, es incompatible con la amabilidad compulsiva. Una obra de arte auténtica no puede crearse desde la búsqueda de aprobación universal. Requiere la valentía de expresar una visión única del mundo, incluso cuando esta visión resulte perturbadora o incomprensible para la mayoría. El amor fati, el amor al destino que Nietzsche propone como actitud fundamental ante la existencia, incluye la aceptación de que serás rechazado por algunos, malentendido por otros, y que habrá momentos en los que tu autenticidad generará conflicto. Pero es precisamente esta aceptación la que te libera de la esclavitud de la aprobación externa y te permite acceder a la alegría profunda de ser quien realmente eres. El Übermensch, el más allá del hombre que Nietzsche vislumbra como el futuro de la humanidad, no surge de la amabilidad compulsiva, sino de la capacidad de crear valores propios. Este ser superior no busca la comodidad del rebaño, sino la grandeza de la soledad creativa. No teme el juicio de los demás porque ha aprendido a juzgarse a sí mismo según criterios que él mismo ha establecido. La afirmación de la vida, ese sí radical que Nietzsche opone al no de la moral cristiana, implica la aceptación de todos los aspectos de la existencia humana, incluyendo aquellos que la moral tradicional considera negativos: la agresividad, la ambición, el deseo de poder, la capacidad de generar conflicto cuando es necesario. Esta afirmación total es incompatible con la amabilidad que surge del miedo al rechazo. La invisibilidad espiritual que resulta de la amabilidad compulsiva no es solo un problema individual, sino una tragedia cultural.
Cuando los individuos más sensibles y creativos se someten a esta dinámica de autoborradura, la sociedad pierde precisamente aquellas voces que podrían generar nuevas perspectivas, nuevas posibilidades, nuevas formas de entender la existencia. La liberación de esta prisión invisible requiere un acto de valentía radical, la decisión de priorizar tu autenticidad por encima de tu popularidad, tu integridad por encima de tu aceptación, tu verdad por encima de tu comodidad social. Este es el camino del nihilismo activo, que destruye los valores falsos para abrir espacio a la creación de valores auténticos. El despertar de esta conciencia no es un evento único, sino un proceso continuo de autodescubrimiento y autoafirmación. Cada vez que eliges la honestidad por encima de la diplomacia, cada vez que defiendes tu perspectiva, aunque genere resistencia, cada vez que dices no a lo que no resuena con tu ser más profundo, estás dando un paso hacia la visibilidad espiritual que la amabilidad compulsiva te había negado. Esta transformación no te convertirá en una persona cruel o insensible, sino en alguien genuinamente compasivo, cuya bondad surge de la abundancia de su ser y no de la escasez de su autoestima. Tu amabilidad, cuando sea auténtica, tendrá un poder transformador que la falsa amabilidad nunca pudo alcanzar, porque brotará de la fuerza y no de la debilidad, de la elección consciente y no del miedo inconsciente. El mundo necesita individuos que se atrevan a ser visibles, que tengan el coraje de mostrar su verdadero rostro, incluso cuando este rostro no coincida con las expectativas sociales. Necesita personas que prefieran ser auténticamente imperfectas antes que perfectamente falsas, que elijan la incomodidad de la verdad por encima de la comodidad de la mentira. Tu amabilidad excesiva no te hizo noble, te hizo invisible. Pero esta invisibilidad no es una condena permanente, sino una oportunidad para el renacimiento. El momento en que decides recuperar tu visibilidad espiritual, el momento en que eliges ser auténtico por encima de ser amado, es el momento en que comienzas a vivir verdaderamente.